Hola, muy buenas amigos, ¿qué tal? Soy José Ramón de Challenge Training Aviation y hoy vamos a contestar a una pregunta que nos ha hecho un alumno y seguidor a través de nuestra Instagram. Y la pregunta va de lo siguiente, va de las cajas negras, ¿qué son? ¿Son negras realmente? ¿Para qué sirven? ¿Qué graban? Etcétera, etcétera. Bien, como muchos sabréis, aquí tenemos nada, simplemente nuestro amigo Javi Fersan, que fue el que nos hizo la pregunta a través de una de nuestras stories. Sabéis que podéis comentarlas, os dejaré el link en la descripción para que seáis capaz de llegar a nuestro Instagram, a nuestros grupos de Telegram y ahí podéis hacernos cualquier pregunta que queráis. Si se la vemos interesante, os la vamos a contestar, incluso hacer un vídeo como este sobre ella. Pues nos preguntaba como tema de curiosidad la caja negra, qué es, para qué sirve, y en un mensaje directo nos ampliaba la información, nos decía, yo me gustaría saber un poquito más sobre este tema, cómo se usa, etcétera, etcétera. Bien, pues las cajas negras realmente son grabadoras de vuelo, ¿no? En particular tenemos estos dos elementos, ¿no? Hay diferentes tipos, en este caso vemos aquí, por ejemplo, una de Honeywell, que es una de las más comunes, y básicamente son grabadoras de datos de vuelo, el FDR, Flight Data Recorder, y el CVR o CVR, Cockpit Voice Recorder. Este grabaría los datos de vuelo y este grabaría los datos de hablar, ¿no? Las grabaciones de cabina, todas las transmisiones con la torre, lo que hablamos los pilotos entre nosotros, lo que se habla tanto con tripulantes de cabina de pasajeros, como con coordinadores o mecánicos debajo del avión, etcétera, etcétera. Bien, entonces básicamente estos son lo que son las cajas negras. Se conocen como cajas negras porque normalmente no son cajas que se deban abrir salvo que algo muy negro, algo muy malo haya pasado, ¿no? Se utilizan en caso de accidente, también en otros casos puntuales, pero normalmente en caso de accidente para revisar qué ha ocurrido y así poder solventar el error, investigar de forma más sencilla lo ocurrido, establecer responsabilidades y sobre todo mejorar la seguridad de la aviación. Bien, ¿cuáles son los componentes? Pues lo vemos aquí. Básicamente tiene dos partes. Lo que es la caja en sí tiene una memoria, ¿no? Unas memorias muy grandes, unas memorias que han ido mejorando mucho con el tiempo, lo veremos más adelante, y una caja ignífuga y protectora que, como veremos, es capaz de aguantar muchas cargas y una temperatura muy grande. Bien, otros datos importantes sobre el CVR, el Cockpit Voice Recorder, la grabadora de conversaciones de cabina. Pues hoy en día se están creando las Solid State Cockpit Voice Recorder, que son, como su propio nombre indica, estados sólidos, son mucho más efectivas que las primeras que se hicieron y funcionan mucho mejor. ¿Cómo se activan? Pues se activan o bien manualmente, aunque no todos los modelos tienen esta opción, o bien por aceleraciones. Es decir, cuando se produce una aceleración de más 3 o menos 3 Gs, se activaría o desactivaría esta grabadora. Limitaciones de la cobertura, pues 3400 Gs y 1100 grados centígrados. Eso es una gran resistencia. Todo hay que decirlo. La CVR, como veremos a continuación, va activada desde el momento en el que se activa manualmente o desde el momento en el que se encienden los motores hasta el momento en el que se apagan los motores, se pone el freno de aparcamiento. No se puede apagar o borrar manualmente a no ser que los motores estén apagados y el freno de aparcamiento puesto por razones obvias, ¿no? Es decir, se trata de que nadie pueda borrar los datos si no es en el suelo, parados y con los motores apagados. Pero bueno, lo que decíamos se desactivaría, ¿no? Dejaría de grabar con estas aceleraciones. El ULB, el Underwater Locator Beacon, una señal, ¿no? Un radiofaro que manda unas señales por debajo del agua para que pueda ser encontrado hasta 30 días después de un accidente a 6.000 metros de profundidad. Alguna vez habréis escuchado, se están intentando buscar las cajas negras, se están intentando recuperarlas, etcétera, etcétera. Nunca se sabe dónde va a ocurrir un accidente o dónde puede ocurrir un accidente. Entonces, en el caso raro en el que este ocurra, en una zona remota, necesitamos tener los medios para poder recuperar esta caja, esta información y así investigar el accidente. Micrófonos y conexiones, por supuesto, como veremos un poquito más adelante con la nueva normativa, etcétera, etcétera. ¿Qué datos graba el CVR? Pues tiene micrófonos en ambos
micrófonos de cabina, es decir, el del comandante, el copiloto y, por supuesto, el de cualquier otro tripulante en la cabina de vuelo que esté ahí. Hay un micrófono de ambiente, por si acaso los tripulantes no estuviesen haciendo uso de los cascos reglamentarios, ¿no? Y luego también graba las comunicaciones del PA, del Public Address, es decir, los anuncios a los pasajeros y las comunicaciones entre los tripulantes de cabina de pasajeros. Conexiones entre ellas, bueno, pues veremos también más adelante dónde están colocadas estas cajas y cómo se conectan. Y el panel de control en cabina. ¿Qué botones tenemos en cabina? Pues bueno, es muy sencillito. Tenemos on, tenemos borrar, tenemos test, probar, borrar y encender. Podemos encenderla manualmente, pero nunca apagarla. Y podemos borrar el contenido de la misma, pero solamente en el suelo y con los motores apagados. Bien, pues nada, lo que tendríamos después de esto serían los componentes principales del FDR, ¿no? Esto sería un FDR, un Flight Data Recorder. Esto lo que grabaría serían los datos de vuelo, parámetros, ya no conversaciones, sino parámetros de vuelo, la altitud, la velocidad. Veremos más adelante exactamente el qué. Como ves, es un poco más de lo mismo. Tarjetas de memoria, muchos datos entrando y aquí veremos que hay un concentrador de datos que hace que todos estos datos se coloquen de forma correcta para luego poder recrear ese accidente o recrear esa situación de forma ordenada y que el tratamiento de los datos sea mucho más sencillo. Solid State FDR y el FDAU, Flight Data Acquisition Unit, es decir, un concentrador de los datos. Leí el otro día que el Boeing 787 puede concentrar hasta 146.000 señales. Esto es mucha información. Si queremos tener esta información concentrada, no podemos lanzarla directamente a las memorias. Vamos a necesitar este concentrador de datos que ordene y comprima toda esa información para que las últimas 25 horas de vuelo sean grabadas en términos de parámetros para luego poder realizar una simulación y ver qué ha fallado, qué ha ido mal. Limitaciones de la cobertura, es decir, del recubrimiento, ¿no? De esa caja. Pues son las mismas que la de los CVR, es una caja ignífuga de más de 1100 grados, 1100 grados centígrados y con una capacidad de aguantar fuerzas, aceleraciones de más de 3000 Gs. También está dotada de un ULB, igual que la CVR, para encontrarlo debajo del agua y está dotada en este caso no de micrófono, esto sería una errata, pero sí de las mismas conexiones. Panel del control del FDR en cabina es algo más limitativo, está encendido en todo momento, es automático y los pilotos no debemos acceder o tocar este panel. Sin embargo, tenemos un botón que es FDR Event. En caso de que hayamos notado algo extraño, hayamos tenido un fallo, algo que pensemos que puede causar un problema, podríamos tocar ese Event Button para que quedase grabada una pequeña muesca, ¿no? en la cinta del CVR para que a posteriori, a la hora de revisarlo por parte de mantenimiento o en el extremo caso de tener un accidente, estuviese marcado ese pequeño marcapáginas, por así decirlo, de cuándo ha ocurrido o cuándo los pilotos hemos notado ese problema. Ambos tienen en la cabina unas conexiones en las que con unos auriculares especiales se puede escuchar las conversaciones que tiene grabadas en ese momento y del mismo modo con un ordenador especial se puede acceder a la información del FDR. Esto sería una labor a llevar por el equipo de SMS o por el equipo de mantenimiento de la compañía en cuestión. Simplemente decir que esto funciona por un principio de sobreescritura, es decir, se grabarían las últimas 25 horas de vuelo y posteriormente se irían borrando las anteriores. Igual que una cinta. Hoy están un poco en desuso, pero esto funcionaría exactamente igual que una cinta. Si tú grabas encima, sobreescribes, las horas de vuelo anteriores se irían pasando por encima, ¿no? Se irían borrando. Entonces solamente vamos a tener información de las últimas 25 horas de vuelo grabadas. Bien, datos grabados, datos que graba el FDR, entre otros, la hora UTC, la altitud y temperatura exterior, las aceleraciones en todos los ejes, con una gran cadencia, por lo que luego es más fácil realizar una simulación, que lo veremos,
El cabeceo del avión, el rumbo, la velocidad aerodinámica, potencia de los motores, funcionamiento, vibración, parámetros, aceite, muchas cosas, posiciones de flap, slat, speed brakes, tren de aterrizaje. Todas las superficies, todos los motores, todos los parámetros del avión están hoy en día controlados y aparte de, como hemos visto en otras clases y demás, de ser enviados en tiempo real a las compañías y a las agencias para que hoy en día la aviación sea lo más segura posible, se guardan, ¿no? Se guardan en un cold storage, que se suele decir en inglés, en estas cajas para que en caso de que hubiera algún problema se pudiese acceder de forma fácil a esa información. Bien, ¿dónde están colocadas en el avión? Pues están colocadas en la cola y en la cabina. Normalmente, como ya digo, cada avión, cada modelo es diferente, cada fabricante lo hace un poco de una manera. Sin embargo, ¿qué se busca? Bueno, pues se busca accesibilidad, pero también seguridad. Y se ha demostrado que la zona que tiene menos probabilidades de acabar destruida es la cola. Esa es la zona más segura, ¿no? Y más protegida de aceleraciones, por así decirlo, en el avión. Entonces, por eso se colocarían en esta zona. Más cosas, algo que me gustaría comentar. Aquí tenemos delante el reglamento 2338 de la Comisión Europea, en el que nos van a hablar un poco de un tema muy interesante sobre la CVR. Hasta hace tiempo, la CVR tenía que grabar 30 minutos como mínimo. Es decir, solamente 30 minutos. Muchas cosas pueden pasar en 30 minutos. Los vuelos de hoy en día duran mucho más de 30 minutos y se vio que 30 minutos no era suficiente. Entonces, hace unas décadas se estableció que todos los aviones que estuviesen matriculados a partir de ese año y que tuviesen un peso máximo al despegue superior a un mínimo o llevasen un mínimo de 19 pasajeros, iban a tener que llevar una caja que aguantase un CVR, ¿no? Un grabador de voz de cabina que aguantase al menos 2 horas. Como vemos aquí, hay una modificación actual y nueva de esta normativa. Dice, de acuerdo con la propuesta del grupo de expertos sobre registradores del vuelo de la OACI, en relación con los CVRs de una duración del tiempo de grabación ampliada a bordo de los aviones de gran tamaño, deben tomarse las disposiciones necesarias para la introducción del CVR con un tiempo de grabación de 25 horas a bordo de las aeronaves fabricadas después del 1 de enero de 2021, con una masa certificada de despegue superior a 27.000 kilos. Es decir, a partir del 1 de enero de este año, todos los aviones que pesen más de 27.000 kilos al despegue, que son prácticamente todos los aviones comerciales del mundo, van a necesitar llevar esta CVR nueva que sea capaz de grabar 25 horas. En parte tiene sentido, ¿no? Es decir, las CVRs vienen de largo, vienen de un trayecto grande. Entonces, no tiene sentido realmente que estemos con una limitación de solamente 30 minutos, que eso, ¿vale? Cuando era una cinta física en los 60, 70, 80, sí tiene sentido, pero hoy en día una grabación de voz de 25 horas, ¿qué ocupa? No ocupa nada, prácticamente teniendo en cuenta las memorias y las capacidades que hay hoy en día. Entonces, bueno, es lógico, es un paso lógico, sobre todo para aeronaves de gran tamaño y de gran peso, como pueden ser estas que vemos aquí. Bien, más cosas que vamos a ver cómo se ven esos datos, este pequeño vídeo, esta pequeña animación, cómo acabarían saliendo esos datos, aparte de en un fichero RAW, en un fichero raíz, ¿no? En el que vemos numéricamente todos esos datos, el ordenador es capaz de recrear, ¿no? De crear una animación para facilitar el estudio y la publicación de los datos en el caso de que haya habido un accidente, y no solo un accidente, ojo. También se pueden sacar estos datos en caso de que haya habido incidentes, en caso de que se haya desviado un vuelo de la trayectoria, de que haya habido una situación anormal, para que todos seamos capaces de aprender y todos seamos capaces de crear un entorno de seguridad aeronáutica. En este caso vamos a ver aquí una grabación que proviene de las cajas negras, de las grabadoras de datos de vuelo, del Air Asia, que tuvo
un accidente debido a una pérdida de control que acabó en una pérdida. Como veis aquí, podemos mover el vídeo y veis aquí en el centro tenemos el PDF, es decir, la pantalla principal, con todo lo que los pilotos estarían viendo en ese momento a tiempo real: altitud, velocidad vertical, modos de vuelo, velocidad, rumbo, etcétera, etcétera. Todo esto está sacado de una caja negra, ¿no? de una grabadora de datos. Vemos también, como otros parámetros importantes, los side sticks, ¿vale? En este caso es un Airbus, es decir, los controles de los pilotos, ambos cómo se estaban moviendo en ese momento. Vemos también la posición de la palanca de gases y todos los anunciadores de fallos que estaban ocurriendo en ese momento. Vemos los pedales y vemos las superficies aerodinámicas, además de una animación, ¿no?, de lo que el avión estaba haciendo en ese momento. De esta forma es mucho más fácil entender lo que los pilotos estaban viendo, lo que los pilotos estaban experimentando, ver de dónde surge el error y sobre todo aprender para que no vuelva a ocurrir. Entonces, nada, simplemente eso son las cajas negras, así es como funcionan y espero que esto os ayude a entender mejor este concepto y a ver cómo funcionan de verdad. Así que nada, manteneos al tanto para más vídeos de este estilo. Si os gusta, nos dejáis un comentario en YouTube y os dejaré en la descripción todos los links para que os podáis unir a nosotros en nuestros grupos de Telegram, nuestras clases online, el resto de vídeos y nuestras comunidades.